La lepra, tan presente siempre en la Biblia, una enfermedad bíblica, se suele decir. Hoy nos encontramos con unos personajes. Primero, en la primera lectura, Naamán el sirio, un general de los asirios que ha oído que en Israel hay un profeta que tiene poderes curativos y allí se presenta ante Eliseo y allí es curado. Luego los 10 leprosos que se acercan a Jesús. La lepra era una enfermedad terrible en tiempos de Jesús. Conocéis bien, habéis visto en películas y conocéis lo que significa esa enfermedad en la cual la piel, las mucosas, la carne se putrefacta, se llega a caer, sobre todo, pues, las extremidades, los dedos, la nariz, las orejas. Una enfermedad en la que vas viendo cómo te deterioras poco a poco. En Israel tenían tanto miedo a esa enfermedad que a los leprosos los echaban fuera de las ciudades y los condenaban a vagar por el descampado hasta que morían. Iban por el descampado con una campanilla para avisar de que ellos estaban cerca y de que la gente tenía que irse. Pero no solamente era la enfermedad con lo terrible que era, sino que encima los judíos creían que era un castigo de Dios. Imaginaros, pues, doble marginación, la producida por la enfermedad y la producida por Dios. Jesús se encontrará con varios leprosos y hará entender a sus discípulos que ellos también son sus hijos. En el pasaje que escuchamos hoy en el Evangelio, recordamos que la semana pasada los discípulos le habían dicho a Jesús: aumentanos la fe, porque necesitamos mucha fe para tener que perdonar hasta 70 veces 7. Jesús les hablaba del granito de mostaza, etc. Veíamos que la fe para Jesús significa en adhesión a su persona, confianza ilimitada en Él. Él tiene las respuestas y nos las dará a su tiempo y en su momento. Fe es confiar como un niño pequeño en los brazos de su Padre. A esa fe Jesús alude en este pasaje con los leprosos. La fe precisamente del extranjero, del samaritano. Resulta que los judíos tenían una auténtica animadversión hacia los samaritanos. Eran como una secta de los judíos que vivían en la región del norte, en lo que había sido el antiguo reino del norte. Y, adoraban a Dios en el monte Garizim, tenían unas costumbres parecidas y algunas distintas a los judíos, pero los consideraban herejes, poco más o menos como nosotros en la Edad Moderna cuando teníamos aquellas luchas entre católicos y luteranos, a matar. Y ahí resulta que Jesús les pone a sus discípulos este encuentro que tiene con los leprosos. Y dice que, le piden: Señor, ten piedad de nosotros. Y Jesús actúa, les manda a que se presenten ante el sacerdote para que el sacerdote certifique que están limpios y puedan integrarse en la comunidad. En el camino quedan limpios. Y solamente uno de ellos, el samaritano, el extranjero, es el que vuelve a dar gracias a Dios. Y eso suscita la admiración del Señor. Tu fe te ha salvado. Este samaritano vuelve a gritos, dice, y estaba tan agradecido que se postra a los pies del Señor. Le alaba a grandes gritos, dice, y rostro en tierra le da las gracias. Es curioso estas dos palabras que utiliza el Evangelio. Los 10
Leprosos, dice, cuando iban de camino quedaron limpios. Pero el único que regresa le dice, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la diferencia entre estar limpio y estar salvado? Pues en el agradecimiento, en reconocer a Jesucristo como el Señor. Es lo que ha hecho el extranjero. Con lo cual a nosotros se nos dice, a vuestra fe como adhesión a la persona de Jesucristo, en vuestra fe como poner al Señor en el centro de vuestra vida, tenéis que añadir la actitud del agradecimiento. Ser conscientes de que el Señor ha dado la vida por nosotros y que todo lo que tenemos y disfrutamos nos viene en última instancia de Dios. ¿Cómo tuvo que sentar esta actuación de Jesús con el samaritano? Aquellos discípulos no se quedarían muy contentos. Tenemos que recordar que en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús se presenta y lee el libro, la Biblia, y dice allí, yo he venido para dar salud a los enfermos, tal, y dice Jesús, hoy se ha cumplido lo que está escrito aquí. Sus paisanos dicen, pero bueno, ¿tú quién eres, el hijo del carpintero, para decir eso? Y dice Jesús, también en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero solo Eliseo curó a Naamán, el sirio, el extranjero. Jesús está diciendo a sus discípulos y a sus contemporáneos, aquellos que tenían un nacionalismo, que creían que Dios era de ellos, de los judíos solo, les está diciendo, Dios es para todos, todos son sus hijos, también los extranjeros, samaritanos y sirios, para nosotros también. Quizás tentados a veces de hacer nuestros grupos, de hacer nuestras consideraciones a los que somos así o a los que no somos así, a los que pertenecemos aquí o no pertenecemos aquí. Vivamos con un espíritu de apertura y siempre de agradecimiento al Señor.